Bienvenidos de nuevo a Resúmenes de Películas. Hoy les presento una película de acción, aventura y fantasía del 2014 llamada Hércules. Atención, a continuación hay spoilers. Tengan cuidado. En el año 358 a.C., en la costa de Macedonia, al norte de Grecia, el narrador Éolo de Atenas ha sido capturado por piratas y trata de ganar tiempo, contándoles la leyenda de su tío Hércules. Su padre era Zeus, rey de los dioses, pero su madre, Alcmena, era una mujer mortal. Hera, esposa de Zeus, vio al bastardo que ambos engendraron como una afrenta personal e intentó matarlo. Pero Hércules había heredado la fuerza de su padre y era casi invencible. Al llegar a la adultez, los dioses le ordenaron realizar 12 trabajos. Si lograba completarlos todos y sobrevivir, Hera le permitiría vivir en paz. Combatió poderosos monstruos como la hidra, el jabalí de Eromanto y el león de Nemea, cuya piel era tan dura que ningún arma podía atravesarla. Así que Hércules lo venció con sus propias manos. Los piratas no se impresionan con el relato y no creen ni una sola palabra de lo que dice. Pero en ese momento llega Hércules a rescatarlo, portando la piel de león sobre su cabeza. Los piratas no se asustan porque son 40, pero los números no significan nada, pues Hércules puede enfrentarse a varios hombres al mismo tiempo. Y además, no viene solo. Su equipo lo acompaña. Están el vidente Anfiarao de Argos, el ladrón Atalanta de Esparta, el guerrero salvaje Tideo de Tebas y la arquera amazona Atalanta de Escitia. Juntos, este grupo de mercenarios derrota fácilmente a los piratas y rescata a Éolo. Tras contar las cabezas por las que cobrarán, atarán Tarudaisue o Eruo, que debe exagerar aún más la historia de Hércules para que la gente la crea. Mientras tanto, Enfiaro recibe una visión entre las llamas que dice que un león y un cuervo formarán una extraña alianza y lucharán a través de un mar de cuerpos. Tiempo después, el grupo va a una taberna a celebrar su victoria. Hércules le cuenta a Atalanta que desea partir hacia tierras más allá del mar para encontrar la paz y llevar a Taidio consigo, pues es el único que puede controlar su furia. De repente, la taberna queda en silencio cuando un grupo de soldados entra al lugar, trayendo consigo a la princesa Argenia de Tracia, quien le pide a Hércules y a su equipo que la acompañen al palacio para escuchar la propuesta de su padre, prometiéndoles un G en Erosopago, en oro. Éolo nota que los escudos de los guardias tienen un cuervo grabado, y como el símbolo de Hércules es un león, esto coincidiría con la profecía de Anfiarao. Al llegar al palacio, Hércules no puede evitar notar un gran grupo de refugiados detrás de las murallas. Los recibe el general Cíclope, líder del ejército tracio, quien no parece muy contento con la presencia de Hércules, y también el hijo de Argenia, Ares, quien es un gran admirador suyo y conoce todas sus historias. Mientras suben las escaleras hacia el interior, Hércules recuerda un incidente de 3 años atrás, cuando mató a una hidra, que en realidad era un grupo de hombres con cascos con forma de lagarto. Fue por orden del rey Euristeo de Atenas,
quien lo proclamó héroe frente a una enorme multitud que coreaba su nombre. El recuerdo se vuelve amargo de repente cuando surgen imágenes de su esposa e hijos siendo asesinados. Y Hércules hace todo lo posible por ignorarlo y concentrarse en el presente. El grupo se reúne con el señor Cotis, rey de Tracia, quien se burla de Anfiaro por no poder ver mucho del futuro, salvo su propia muerte, y cuestiona las habilidades de Atalanta por su género, pero ella le demuestra rápidamente que está equivocado, derribando los cascos de las manos de los guardias con sus flechas. Los invita a cenar y les explica sus problemas. El país está en medio de una guerra civil contra un sanguinario señor de la guerra llamado Reses, que supuestamente comanda un ejército de centauros. Cotis le muestra a Hércules todos los refugiados que llegan cada día después de que Reses quema sus aldeas, y comenta que ha perdido gran parte de sus soldados y que su ejército actual está formado por campesinos. Entre él y su hija, convencen a Hércules con un discurso sobre llevar la paz al país, y este acepta el trabajo. Al día siguiente, Hércules y su equipo comienzan a entrenar a los campesinos convertidos en soldados, empezando por poner a prueba su muro de escudos. ¿Que no aguanta? Demasiado bien. Horas después, Hércules se reúne de nuevo con Cotis, quien tiene información sobre Reses gracias a uno de sus exploradores. El tirano Finis atacará a la tribu de Bizet en el centro de Tracia en un plazo de 6 días. Y Cotis quiere aprovechar la oportunidad para marchar y detenerlo allí antes de que avance más. Hércules no está de acuerdo, señalando que el ejército necesita más tiempo de entrenamiento. Pero Cotis no escucha y le ordena que se prepare, porque marcharán al día siguiente. Más tarde, por la noche, tras ayudar a Atalanta a deshacerse de las atenciones no deseadas de Cíclope, Hércules nota que el joven Ares merodea por el lugar y descubre a Tideo durmiendo encadenado a un carro, quien casi lo ataca al acercarse. Hércules saca al chico de allí y le explica que Tideo nació en la guerra, y cuando lo encontró, era más animal que humano. Vio algo que lo traumatizó tan profundamente que ya no habla nunca y revive su trauma cada noche. Pero Hércules lo considera su guerrero más leal. Después lleva a Ares de regreso con Ergenia, quien trabaja en el hospicio, pues tras perder a tantos médicos, aprendió ella misma el arte de curar para poder ayudar de alguna manera. Antes de irse, Hércules le regala a Ares el diente de león de Nemea, insinuando que debería haber sido un regalo para sus propios hijos. Al día siguiente, el ejército se prepara para marchar y Hércules descubre a Éolo escondido entre los soldados con intención de combatir también. Le recuerda que es un narrador y no un guerrero y lo envía al carro junto a Cotis. Juntos parten hacia Bizet, pero al llegar a la aldea, descubren que es demasiado tarde. Reses ya había estado allí y lo había destruido todo. Y el mar de cuerpos coincide con la visión de Anfiaro. Algo resulta extraño, pues mientras algunos cadáveres llevan días en descomposición, hay otros en el suelo que aún están frescos, y son esos los que de repente se levantan y los atacan, porque todo ha sido una trampa desde el principio.
creyendo que la tribu de Bizet está bajo el control de Reses. Hércules ordena formar un muro de escudos alrededor de Cotis, mientras él y su equipo combaten. El jefe de la tribu quiere desafiarlo directamente, así que, para crear una ilusión de la que Éolo pueda sacar provecho con su don para las historias, Hércules rompe disimuladamente la punta de una de las flechas de Atalanta. Cuando el jefe de la tribu se acerca, se la clava en la frente, haciendo parecer que lo había matado de un solo puñetazo. El ejército encuentra esto increíblemente inspirador y los lleva a creer que los dioses están de su lado. Entonces comienza la batalla de verdad y el equipo de Hércules mata a cuantos guerreros de la tribu puede, pero son demasiados y pronto rompen el muro de escudos. Idean un plan sencillo. Hércules y Anfiaro suben a sus carros y comienzan a girar en círculos alrededor del muro de escudos. Aplastando y eliminando a los guerreros a su paso. Los soldados restantes aprovechan para cargar, pero los guerreros de la tribu reconocen la derrota cuando la ven y huyen. Reses no aparece por ningún lado, aunque se puede ver a lo lejos una figura de forma extraña, observando desde la distancia. Hércules le dice a Cotis que haber perdido la mitad de su ejército es tanto culpa suya como de Reses, pues él ya le advirtió que los campesinos no estaban listos para combatir. Cotis lo acepta y le concede más tiempo para continuar con el entrenamiento. Mientras tanto, el general Cíclope quiere matar a Fenís por haberlos llevado a una trampa, pero Atalanta lo detiene y anuncia que Fenís estará a cargo de los exploradores a partir de ahora, aunque no sin antes amenazarlo y advertirle que no cometa otro error. Momentos después, llega la princesa Argenia con los sanadores y es llevada a la tienda privada de Hércules, para que nadie vea que está sangrando como un simple mortal por una herida recibida en la batalla. Tras dejarle descansar, Hércules sueña con un viejo recuerdo a los cuerpos de su esposa e hijos, y sus manos cubiertas de sangre, y al rey Euristeo exiliándolo, en lugar de ejecutarlo, para que pudiera vivir eternamente con la culpa de haber matado a su familia. Despierta de esta pesadilla al escuchar la risa de unos niños y cuando entra al bosque a investigar, encuentra a su familia muerta entre los cuerpos de los guerreros de la tribu. Cerbero, el perro de 3 cabezas, los está devorando y Hércules se prepara para enfrentarlo. Pero Taidio aparece detrás de él y lo devuelve a la realidad, haciéndole comprender que todo ha sido producto de su imaginación. Por la mañana, Anfiaro sabe de inmediato lo que le ha ocurrido, pues no es la primera vez, y le aconseja a Hércules que necesita terminar este último trabajo y enfrentarse a la bestia para encontrar la paz. Pero Hércules cree que simplemente está perdiendo la razón, mientras los dos hombres hablan a solas. La princesa Jurgenia se acerca al resto del equipo para conocer la verdad detrás de los rumores. Le explican que nadie conoce la verdad. Un día encontraron a Hércules solo, rodeado por los cuerpos de su familia, pero él no recuerda nada. En cada una de sus aventuras, fue encontrando a los miembros de su equipo, mostrando compasión por cada uno de ellos y ganándose su lealtad. Era tan bueno en lo que hacía que nadie podía creer que fuera mortal. Y el equipo simplemente decidió seguir la corriente a las historias para ayudarles a conseguir trabajo.
Creen que lo que le ocurrió fue probablemente la furia de sangre, una dolencia que nubla la mente de los guerreros en combate. A partir de entonces, Hércules y su equipo someten al ejército de Cotis a una rutina de entrenamiento muy exigente. Les proporcionan armaduras y armas similares a las de Hércules y les enseñan el manejo de la lanza, el arco, la espada y el combate cuerpo a cuerpo. Con el tiempo, logran formar un muro de escudos que ni siquiera Tideo puede romper. Durante todo ese tiempo, Éolo observa desde un lugar escondido y entrena en secreto por su cuenta. Un día, Fenís regresa con nueva información a Anreses. Está cerca del monte Asticus con un ejército de centauros. Hércules quiere enfrentarlo allí antes de que avance más hacia su territorio. Puede ser peligroso porque el bosque puede frenar los carros, pero tiene un plan. Anfiaro, lamentablemente, no puede decirle si ganarán o no, pues no puede verlo. Aunque sí sabe que morirá en una semana. Días después, cuando el ejército está listo para combatir, llegan al monte Asticus, pero no encuentran ningún campamento enemigo. Sin embargo, el enemigo sí está allí. El ejército de Reses aparece en el horizonte. Y al acercarse, descubren que no son centauros, sino un grupo de hombres a caballo, que crean una ilusión óptica colocándose contra el sol. Reses se acerca a hablar con Cotis con Finis a su lado, quien en realidad ha estado trabajando para el enemigo todo el tiempo. Le piden a Cotis que se rinda, pero este se niega, y ambos bandos se preparan para entrar en batalla. El ejército de Cotis forma el muro de escudos y despliega los estandartes, pero los primeros en atacar son Atalanta y sus arqueros, que aparecen de repente en carros desde el bosque, tendiendo una emboscada al enemigo cuando casi alcanza su posición. Cuando llueven, flechas en llamas. Anfiaro abre los brazos, dispuesto a aceptar su destino, pero de algún modo, ninguna logra alcanzarlo. La batalla es larga y ardua. El ejército de Reses puede ser más grande, pero los soldados de Hércules tienen mejor formación. Y pronto están superando al enemigo. Los soldados de Reses empiezan a huir, pero él decide quedarse y desafiar a Hércules directamente, lo que resulta ser una mala idea. Hércules agarra su caballo con facilidad y los tira a ambos al suelo de un solo movimiento. Tiempo después, cuando regresan al palacio con Reses encadenado, Cotis comienza a humillarlo frente a su pueblo. Pero Hércules siente lástima por él y lo ayuda a seguir avanzando. Mientras caminan juntos, Reses intenta explicarle que Cotis es en realidad un tirano y que no fueron sus hombres quienes quemaron todas esas aldeas, sino el propio Cotis. Durante el banquete de celebración, Reses es encadenado a 2 columnas para ser exhibido como un trofeo. Y cuando la princesa Ergenia intenta llevarle agua, Cotis no se lo permite. Llega entonces el momento de la coronación, pues ahora que Tracia ya no está dividida, Cotis es el rey de todo el territorio. Cuando la princesa Ergenia abandona la sala después de que Reses vuelve a acusar a Cotis, Hércules sospecha y la sigue, exigiéndole que comparta lo que sabe. Ella admite que Reses dice la verdad. An fue Cotis,
quien inició esta guerra tras envenenar a su marido, el verdadero rey, para ocupar su lugar. Sin embargo, ella no siguió la corriente porque aprobara las acciones de su padre, sino porque Cotis amenazó con matar a su hijo si intentaba rebelarse. Ergenia intenta convencer a Hércules de que se lleve a Ares consigo cuando partan. Pero Hércules se niega, justo antes de que el general Cíclope los encuentre y le comunique que Cotis lo está buscando. Hércules va a enfrentarse a Cotis, recriminándole su traición, pero Cotis se encuentra ridículo. Que unos mercenarios, dispuestos a hacer cualquier cosa por oro, de repente tengan escrúpulos. Admite que quiere tener su propio imperio e invita a Hércules a liderar su ejército. Pero como éste rechaza la oferta, le paga a él y a su equipo lo acordado antes de echarlos. Al llegar a sus carros, Hércules entrega su dinero a Éolo porque quiere quedarse en Tracia. No espera que el equipo se quede con él y les permite a todos marcharse con su recompensa y llevar una buena vida. Pero Atalanta le recuerda que no lo siguen porque sientan que le deben algo, sino porque son una familia. Todo el equipo decide quedarse y luchar, excepto Éolo, que se marcha con todo el oro después de llamarlos locos. El grupo se cuela de regreso al palacio con facilidad, pero el general Cíclope los está esperando y los rodea con sus soldados, obligándolos a soltar sus armas. Además, le comunica a Cotis que ha escuchado a Ergenia conspirando con Hércules para llevarse a Ares. Cotis arrebata al niño de los brazos de Ergenia, mientras ésta es capturada por los soldados. Y Ares intenta acudir a Hércules en busca de ayuda, devolviéndole en secreto el diente del león. Antes de que Cotis lo arrastre de vuelta, tirándole del pelo, Hércules es golpeado y queda inconsciente mientras intenta salvar al niño. Y despierta horas después, encadenado a una pared, con Cerbero frente a él. Cuando su visión se va aclarando, comprende que en realidad son 3 lobos. Y le resultan familiares. Pertenecen al rey Euristeo, quien entra en ese momento junto a Cotis, pues han estado trabajando juntos todo este tiempo para gobernar Grecia entera. Al ver a todos sus amigos encerrados en jaulas a su alrededor, Hércules recupera lentamente su memoria. Cerbero siempre fue una ilusión de su mente, lo que vio aquella noche 3 años atrás. Fueron los lobos que atacaron a su familia después de que Euristeo pusiera un sedante en su bebida para que no pudiera hacer nada. Euristeo admite que es cierto y que lo hizo porque no le había gustado que su pueblo coreara el nombre de Hércules, más alto que el suyo, como si fuera una especie de dios, lo que podía suponer una amenaza para su poder. Y tenía que ser eliminado. Un hombre ambicioso puede ser comprado, pero alguien como Hércules, que no desea nada, es demasiado peligroso. Cotis ordena a sus soldados sacar a Ergenia de su celda para ejecutarla. Y Hércules se siente impotente al solo poder observar. Sin embargo, cuando Anfiaro le recuerda que todos creen en él y que él también debe creer en sí mismo, Hércules recuerda quién es, reúne todas sus fuerzas, arranca las cadenas de la pared y va a salvar a Ergenia. Cotis y los demás salen corriendo de la sala y dejan que los lobos se encarguen de él. Mientras Erginia
usa el hacha con la que iban a ejecutarla para abrir las puertas de las jaulas. Los lobos le dan a Hércules una dura pelea, mordiéndolo y hiriéndolo en distintas partes del cuerpo. Pero uno a uno, Hércules logra someterlos y arrojarlos lejos, clavándole el diente de león al último. Su trabajo final ha concluido por fin. Virginia libera a todo el grupo y toman algunas armas que los soldados dejaron atrás. Mientras Hércules demuestra de nuevo su fuerza, levantando una puerta de metal que les permite escapar del calabozo. Al subir las escaleras, los soldados intentan detenerlos una y otra vez, pero el grupo no tiene problema en repelerlos y abrirse paso. Cuando una lanza en llamas es lanzada contra ellos, Anfiaro cree una vez más que ha llegado su hora y abre los brazos para recibir su destino. Pero Hércules la atrapa y mata a un soldado con ella, salvando a su viejo amigo. Mientras el grupo se ocupa de los soldados restantes, Hércules va tras Euristeo, quien comienza a poner excusas por lo que le ocurrió a la familia de Hércules, como alegar que había sido manipulado por Cotis. También intenta darle órdenes como rey e incluso le ofrece dinero, pero nada de eso le importa a Hércules. Lo agarra del cuello, lo arroja sobre el trono y lo apuñala con su propio puñal, vengando por fin a su familia. Ahora podrá seguir adelante y encontrar la paz cuando todo esto termine. Sus pensamientos son interrumpidos de repente por un látigo alrededor de su cuello. Es Cíclope, quien tira a Hércules al suelo y se prepara para matarlo. Pero acaba siendo apuñalado cuando Éolo lo sorprende por detrás. Tras llamar por fin guerrero a su sobrino, los dos se reúnen con el grupo que ha liberado a Reses y juntos abandonan el palacio, deteniéndose en seco al ver a Cotis esperándolos con su ejército. Ares está siendo retenido como rehén por un soldado y Cotis amenaza con matarlo si Hércules no se rinde. De repente el soldado cae muerto por un cuchillo que alguien le ha lanzado. Es Éolo, que ha vuelto para ayudar. Libre, ya, Ares corre hacia su madre, mientras comienza otra batalla. Y Tideo se lanza para protegerlo de las flechas que se avecinan. Ares llega sano y salvo junto a ellos, y Tideo logra acabar con gran parte de los arqueros, aunque también recibe múltiples flechas en respuesta, mientras los demás vuelcan los braseros para crear un muro de fuego entre ellos y el ejército de Cotis. Hércules toma a Tideo en brazos y lo ve morir después de pronunciar la única palabra que ha dicho en toda su vida: el nombre de Hércules. El ejército de Cotis comienza a cargar cuando las llamas se han extinguido en su mayo Ereparte, y Hércules ve una sola forma de detenerlo, haciendo uso una vez más de su extraordinaria fuerza. Empuja una enorme estatua de Hera desde su base, que se rompe en cientos de pedazos, aplastando a numerosos soldados y lanzando a Cotis al abismo. Con su rey muerto, los soldados van arrodillándose uno a uno ante Hércules, coreando su nombre y aceptándolo como su nuevo líder.